Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 27 del libro Un corazón como el de Dios. Nuestro capítulo de hoy titula El pastor rey. El capítulo de hoy es muy bonito ya que nos alegra tanto de este recorrido que hemos llevado en la vida de David, pero ¿se acuerdan que todo lo que él ha pasado era por un propósito? ¿Recuerdan que desde el primer capítulo ya estábamos hablando que él iba a ser el futuro rey de Israel? Pues sí, el día de hoy todo lo que hemos estado esperando tanto se hace realidad. El día de hoy vamos a tratar de la coronación del rey David. Sí, el rey David. ¿Se acuerdan que él estaba reinando solo por una pequeña parte en Hebrón? Pues ahora todo el pueblo de Israel, incluyendo todos los ancianos de Israel, lo reconocieron como rey y lo ungieron como rey a David. Imagínense ese hermoso día en el que todos estaban de acuerdo en que David sea el rey, más que nada porque ellos sabían que Dios lo había elegido como futuro rey. Ahora vamos a tener algunos puntos para que ustedes puedan recordarlo. Número 1 es que a la edad de 30 años es cuando él asumió este cargo de rey y gobernó por 40 años, ¿ya? Ahora, muchos se preguntarán, pero ¿por qué Dios lo eligió? ¿Por qué Dios eligió a un pastorcito? ¿Por qué no eligió a alguien más capacitado? Pues vamos a ver el día de hoy por qué razones lo escogió Dios. Y hay una sola razón y está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Y la palabra de Dios dice así. Vamos a leer solamente la parte B. Dice, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Pues Dios lo había escogido a David justo por esa razón, porque David era un pastor y sabía qué cuidados debía tener sobre sus ovejas. Y en este caso las ovejas iban a ser el pueblo de Dios, o sea, todas las personas que vivían en ese entonces en Israel. Entonces justamente David era una persona capacitada, porque sabía qué necesidades tenían las ovejas. Necesitaban ser protegidas, ¿verdad? Porque las ovejitas por sí solas no pueden protegerse. Entonces también David podía hacerlo con su pueblo. Recuerdan que varias veces luchó contra los filisteos y contra enemigos y ganó gracias a Dios. Pues sí, vemos que en todo ese transcurso Dios estaba de su lado. Dios estaba acompañando a David. Y eso es algo muy importante que el mismo David se dio cuenta. Vamos a ver por qué. En ese entonces había un pueblo que se llamaban los jebuseos, ¿ya? Ellos pertenecían a una parte de Israel que en ese entonces le llamaban Sión, pero luego le llamaron la casa de David. Pues esos hombres que estaban ahí habían estado por mucho tiempo en contra de todo lo que hacía David, y en ese momento, ¿saben qué? Pues se estaban burlando de David porque decían, ni un ciego ni un cojo puede derrotar a nuestro pueblo. Entonces David necesitaba, para comenzar su reinado, conquistar esa tierra en la que estaban ellos. Entonces él fue a combatirlos, pero ya saben cómo es David, ¿no? Siempre consulta con Dios todo lo que va a realizar. Entonces en ese entonces David oró hacia Dios, le preguntó, ¿no?, si le iba a dar la victoria, y Dios le dijo que sí. Entonces fueron a combatirlos y sí, lo lograron, porque ya saben, Dios estaba con ellos. Y en ese entonces, pues todo ese lugar le llaman ahora la casa de David. Ahora todos se fueron a vivir a la ciudad de Jerusalén y muchos de sus enemigos, por así decirlo, por ejemplo el rey de Tiro, le dio muchos materiales como una ofrenda, algo así, para que David pudiera construir su casa, su palacio, todo muy bonito. Y ahí vemos que realmente Dios estaba obrando en todo esto, porque cuando es la voluntad de Dios, las cosas van a pasar así, o sea, es como que todo se acomodara. Entonces, en ese entonces, David se dio cuenta de eso justamente, de que era la voluntad de Dios que él sea el rey, y él agradeció a Dios porque nunca se apartó de él. Y muchas veces, quizás David se preguntaba, ¿no?, ¿por qué tuve que pasar tanto para llegar a este instante? O sea, ¿por qué tuvo que haber tantas aflicciones, pruebas en el camino? ¿Por qué Dios no solamente me ha puesto como rey directamente? Quizás
Él se ha preguntado muchas veces eso, ¿no? Pero justamente a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. Quizás Dios tiene un propósito para nosotros y aquí está la meta, pero en el transcurso van a haber tropezones, pruebas, dificultades, aflicciones que nos van a venir a nuestra vida y muchas veces nos va a hacer temer, nos va a hacer dudar de que realmente sea la voluntad de Dios, pero debemos mantenernos firmes y orar a Dios. Recuerden que David durante todo ese tiempo, hasta su reinado, nunca se separó de Dios, siempre consultó con Dios todo, y eso es lo que hace un joven conforme al corazón de Dios, no se aparta de Dios ni de su voluntad. Así que jóvenes, yo les animo a que siempre que piensen que Dios tiene una voluntad para ustedes, un propósito para ustedes. Dios los está guiando a través de su palabra quizás a algo que Él quiere de ustedes. No se sientan tristes porque siempre en los transcursos también ustedes saben que tenemos un enemigo que va a tratar de que nosotros dudemos justamente de la voluntad de Dios, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos firmes. Entonces en ese momento todo el pueblo ya estaba viviendo en Jerusalén. Imagínense, ¿no? Esta historia es muy bonita para mí porque es algo muy alegre, es como que todo al final valió la pena, ¿verdad? Y después, pues un poco triste el final de esta historia es que cuando ya llegaron todos a la ciudad de Jerusalén, David comenzó a tener más esposas. O sea, ustedes se acuerdan, ya hasta el momento tenía 3 y llegó a tener más ahora y más concubinas. Y como yo les mencionaba en el capítulo anterior, eso es algo muy malo, lo de la poligamia, porque Dios diseñó el matrimonio solo de 2 personas, un hombre y una mujer. No puede haber un esposo con muchas esposas, eso no se puede hacer, eso no es la voluntad de Dios. Y vemos que ahí es un poco, ¿cómo se podría decir?, el talón de Aquiles de David, sino que ahí solamente se desviaba. Entonces vamos a ver que quizás las mujeres son su debilidad, ¿no? Porque ahora tiene muchas mujeres. Entonces, pues sí, el rey David ha caído un poco en eso, pero nosotros también podemos caer igual que él. Entonces hay que cada día orar y pedirle a Dios que nos dé fuerzas para poder seguir adelante. Antes de hacer cualquier cosa, consúltenle a Él. Imagínense, y siempre les digo, no hagas esta pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Que presenten una situación difícil en la que estamos tentados a pecar, pregúntense, ¿qué haría Jesús en este momento? Y ahí está la respuesta. Jesús no haría nada malo, porque Él seguía la voluntad de su Padre, se sometía a la autoridad de su Padre y por eso obedecía a esos mandamientos. Entonces nosotros como jóvenes, y justamente como dice el libro, un joven conforme al corazón hace eso. Ya saben, consultan con Dios todo y siguen la voluntad de Dios y se aferran a la voluntad de Dios porque saben que Dios siempre nos va a decir la verdad, porque Dios es un Dios de verdad. Espero que el capítulo de hoy les haya ayudado bastante y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Ya veremos qué nos espera de nuestro personaje David. Espero que hoy día les haya ayudado bastante. Dios los bendiga muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo.